Vamos a empezar, lo ha dicho nuestra vicerrectora de Política Científica, María José Polo. Estamos en las 11ª jornadas de divulgación UCO Divulga. Y sí, empezamos en 2013 con las primeras. Hace 10 años, en este mismo salón, todas las personas que participamos en aquellas primeras jornadas y demás, había venido mucha gente de fuera y demás, hicimos una declaración institucional para pedir, a través de la sectorial de I+D+I, de la Conferencia de Rectores, que se creara un grupo de trabajo para fomentar la valorización de los méritos de divulgación científica en el currículum investigador. Queríamos pedir que las administraciones reconocieran realmente el trabajo que hace el personal investigador en materia de comunicación científica. Eso pasó en este salón hace 10 años. 10 años después, creo que los avances son significativos en este sentido. Cuando nos quejamos mucho, ¿no?, de cómo se reconoce o no se reconoce todo lo que hacéis en comunicación científica, y lloramos porque creemos que todavía no se reconoce lo suficiente y que el sistema no valora toda esa transferencia social del conocimiento, pues solamente hace falta mirar un poco atrás dónde venimos y ya os digo que sí, que estamos, yo creo que estamos en el camino. Lo suelto esto aquí al principio de la mañana para ver si conseguimos hablar de si es realmente un nuevo modelo en el que estamos o hacia el que caminamos. Por eso, precisamente este año, sabéis que estas jornadas las vamos tematizando, quienes habéis repetido y venís de otros años, nos gusta ir tematizándolas, poniendo el foco en temas diferentes, y creemos que la ciencia ciudadana es, o va a ser, o está siendo, de eso hablaremos a lo largo de la mañana de hoy, una de las principales señas de identidad de ese nuevo paradigma de investigación responsable. Vamos a empezar ya. Yo le voy a dar el paso a la primera ponente de la mañana. Ella es Gemma Revuelta, es directora del Centro de Estudios de Comunicación, Ciencia y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra, es vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica y pertenece al grupo motor de ciencia ciudadana creado por el Ministerio de Universidades. Esa es la presentación así institucional, y ahora os lo comento. Lo que para mí creo que es Gemma Revuelta es una de las personas, o sea, de las popes, por decirlo de alguna manera, en esto de la comunicación científica. Yo sé que cuando se está ahí y te están presentando, dices, joder, así con los, que no parezca esto, pero sí, ¿no?, que te... Sí que lo es una de, yo lo digo muchas veces y en muchos encuentros que tenemos a nivel estatal dentro de la asociación y en otros foros, realmente es una de las sabias de la comunicación científica. Desde su universidad, desde la Pompeu Fabra, han realmente marcado el camino por el que luego hemos ido transitando otras instituciones y otras personas que nos dedicamos profesionalmente a la comunicación científica. Así que mucho has tardado en estar en esta jornada, teniendo en cuenta que vamos por la 11ª, y nada, os voy a dejar con ella. Os voy a pedir, lo pido ya esta mañana, y soy muy pesada, lo puedo ir repitiendo varias veces, que participemos, ¿vale? Porque lo que se trata es de conversar, de discutir, de que, ¿vale?, que salgan cositas de aquí. Venga, muchas gracias, Gemma, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias, Elena, por esta presentación. Yo pensaba que cuando había acabado la parte institucional iba a empezar con la personal, porque hace muchos años que nos conocemos, pero no, te has derivado por otro camino, la de la sabiduría. Y bueno, mi sabiduría, si es que la tengo, viene únicamente de que llevo 30 años dedicándome a la comunicación científica, y por suerte pues aterricé en un equipo, bueno, una serie de personas que eran pioneros en este caso en el periodismo científico en los años 90, y a raíz de ahí empezamos a entrar en el mundo universitario, a dar clases de comunicación científica no solamente a personas que se querían dedicar a esto de manera profesional, es decir, máster de comunicación científica para gente que quiere dedicarse a esto exclusivamente, sino también me ofrecieron la posibilidad de
impartir una asignatura de comunicación dirigida a los estudiantes de biología. Entonces, en mi universidad, en segundo de biología tienen una asignatura obligatoria que es comunicación científica y en tercero tienen una optativa que es comunicación científica avanzada. Es decir, que bueno, pues he tenido esa gran suerte que han creído en la comunicación científica y nosotros luego lo hemos devuelto con creces, hemos sido muy agitadores culturales y hemos apostado porque pensamos que este es el camino, ¿no? Que todo el personal investigador y todo el personal que trabaja en la universidad pues tiene la comunicación es parte de su actividad, como puede ser la pipeta o como puede ser, como decía la vicerrectora, la gestión de los proyectos. Al final hemos asumido que tenemos que gestionar y que tenemos que justificar y pedir convocatorias, nos hemos hecho expertos en hacer presupuestos y expertos en 1000 cosas, pues la comunicación aún más tiene que ser parte inherente de nuestro trabajo. Bueno, después de esta pequeña introducción, me gustaría dar las gracias a la Universidad de Córdoba y a la vicerrectora y en particular a la Unidad de Cultura Científica, porque bueno, no sé si lo sabéis, pero la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba sin duda es la más activa, la más conocida a nivel de todo el Estado español. Y bueno, por todas las personas que componen este equipo, pero en particular también por la persona que la coordina, por Elena Lázaro, y bueno, en esto creo que tenéis mucha suerte como comunidad universitaria de tener esta unidad que es muy dinámica, pero también la unidad tiene suerte de que vosotros pues os habéis subido muy rápido, os habéis animado y en una jornada como esta, pues ver tantas personas, yo me sorprende porque en mi universidad es difícil conseguir que en una jornada que tiene que ver con comunicación que me vengan tantos personal investigador, o sea que estoy feliz y muchísimas gracias. Bueno, me han pedido, la jornada de hoy se dedica a ciencia ciudadana. Para empezar, ciencia ciudadana no es exactamente comunicación científica. Ciencia ciudadana significa investigar, bueno, luego veremos qué significados puede tener, ¿no? Pero significa investigar con una participación muy activa de la ciudadanía, pero en la ciencia ciudadana, lógicamente, la comunicación tiene un papel fundamental. Y entonces, mi misión ahora, en estas media horita que me han dado de tiempo, es pues convenceros de por qué es tan importante y qué deberíamos tener en cuenta a la hora de comunicar en un proyecto de ciencia ciudadana. Como es la primera conferencia, y empiezo por lo más especializado, que es la comunicación en ciencia ciudadana, también ya os aviso que luego, por la última conferencia creo que está Daniel Lisbona, que él hablará también ya de conceptos más básicos para dejarlos más aposentados, pero algo introduciré yo también. Y bueno, si pensáis cada uno de vosotros qué es para vosotros la ciencia ciudadana, yo me imagino, no voy a hacer levantar manos, ni vamos a hacer mentis, ni cahoots, ni cosas por el estilo, pero seguramente en cada uno de nuestros cerebros se nos ocurriría una idea prácticamente diferente, porque de hecho incluso la gente que se dedica 100% a ciencia ciudadana, entre ellos tampoco se acaban de poner de acuerdo y cada uno tiene su definición. A veces se dice, como en el título de la conferencia de Dani, gente haciendo ciencia. Esto es una de las definiciones que algo que nos permite un poco entender de qué hablamos cuando hablamos de ciencia ciudadana. Gente haciendo ciencia es un término muy vago, muy ambiguo, pero ya nos está indicando algo. Estamos hablando de gente, quiere decir que esa gente pues, puede incluir todo tipo de públicos. Y hacer ciencia significa hacer investigación o hacer monitorización, pero todo lo que tiene que ver con la actividad científica. Luego, Dani ya nos explicará, bueno, y luego veremos además ejemplos durante la jornada de proyectos que se verá esto en qué se traduce en términos reales, cómo se traduce, qué es esto de la ciencia ciudadana, etcétera. Yo insisto que me centro en la comunicación. Hay una asociación, que es la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, que seguramente es de las que más ha trabajado para intentar buscar recursos comunes y definiciones,
y en el año 2015 estableció una serie de principios, que son los 10 principios de la ciencia ciudadana de la EXA, pero incluso en ese intento para reunir lo que cada uno pensaba y ponerlo por escrito, ni siquiera vemos que hay una definición. La definición en esos 10 principios empiezan diciendo que la ciencia ciudadana es un concepto flexible que se puede adaptar y aplicar a diversas situaciones y disciplinas. En fin, esto puede definir ciencia ciudadana o, yo qué sé, o cualquier prenda de vestir, ¿no? Es un concepto que realmente no es definitorio, pero es la situación en la que nos encontramos, porque tiene muchísimas modalidades, muchas acepciones. En el fondo, yo creo que todos los que estamos de alguna manera involucrados en ciencia ciudadana sabemos lo que queremos, ¿no? Sabemos lo que es, pero es muy difícil darle una definición con una terminología exacta y que todo el mundo esté de acuerdo. Así que yo esta tarea me la quito de encima, ya se la dejo a Dani si se quiere meter en este berenjenal. Gente que hace ciencia, yo creo que está fantástico como concepto y luego se usa también, o se ha intentado utilizar este concepto de participación pública en la investigación científica, pero claro, ese concepto, primero que no es tan atractivo desde el punto de vista terminológico, no es tan fácil que predomine. Es un concepto que además viene de la propia academia y aquí también veremos que dentro de la ciencia ciudadana hay muchas iniciativas que no vienen de la academia, muchas iniciativas vienen de la propia comunidad, que ya, incluso en los estudios que se hacen de historia de la ciencia ciudadana se ve que hace 200 años que hay, o más, ¿no?, que se están haciendo iniciativas que hoy en día les llamaríamos de ciencia ciudadana, como pues observaciones de los astros o de la naturaleza, y que todo esto va construyendo el conocimiento. De hecho, la figura del científico o de la científica, ¿no?, del profesional de la investigación es relativamente reciente en la historia. Se data de 1830 y esa figura es la que de repente empieza a demarcar lo que es la diferencia entre lo que es hacer ciencia de manera profesional o lo que es hacer ciencia de manera, podríamos decir, amateur, voluntaria, etcétera. Antes de esa diferenciación, antes de la existencia del profesional de la investigación, no existía esa demarcación. Evidentemente, aquí entra toda la parte de método científico, etcétera, y luego entraremos con más detalle. Pero, en fin, muchas definiciones, un concepto un poco vago, ambiguo, podríamos decir, pero que en el fondo lo que queremos decir es que estamos haciendo ciencia junto con diferentes públicos y que los públicos pueden ser desde quien inicia la acción hasta quien participa de alguna manera. ¿Y de qué maneras se están participando? Bueno, los proyectos de ciencia ciudadana tienen un montón de tipologías según lo que queramos mirar. Entonces, si lo que queremos analizar es el tipo de participación que tiene la ciudadanía en estos proyectos, se puede dividir en estas 3 tipologías. La primera sería aquellos proyectos que son en los que el papel de la ciudadanía es contributivo, es decir, que aportan algún tipo de acción, lo típico, lo que está más extendido y lo que se ha convertido en muy popular, porque además son proyectos muy masivos, que participan miles de personas, son el aportar datos. La ciudadanía contribuye recogiendo datos y esos datos muchas veces se suben pues, a una app o a una plataforma digital, y como son muchas veces estos proyectos son muy numerosos, también son muy lucidos, y bueno, tienen esa parte de que la ciudadanía ahí lo único que hace es recoger datos, bueno, lo único, bastante que es, recogen datos, pero no participan en otras fases de la investigación. Luego están los proyectos de tipo colaborativo, en los que la ciudadanía no solamente se dedica a recoger datos, sino que también participa en alguna fase más. Por ejemplo, pues analizando esos datos o interpretando los resultados en alguna otra fase de este proceso científico. Y finalmente están los proyectos co-creados o co-creativos, en los que la ciudadanía puede participar en todas las fases del proyecto de investigación, desde la idea de cuál es el problema que tenemos y qué es lo que necesitamos investigar,
hasta cualquier otra de las fases, recogida de datos evidentemente, pero también análisis, interpretación, publicación, etcétera. Y esta es solamente una clasificación, luego tenemos miles de otras clasificaciones según lo que queramos mirar. Voy a hacer simplemente un breve repaso a los 10 principios fundamentales que marca la EXA, porque así luego vamos a ir entrando en la parte de comunicación, que es la que me toca. Los 10 principios de la EXA, pues el primero dice que los proyectos de ciencia ciudadana son aquellos que involucran activamente a los y las ciudadanas en tareas científicas que generan nuevo conocimiento y una mejor comprensión. Es decir, que la ciudadanía no es una audiencia que recibe lo que nosotros hacemos desde la academia, no es la transferencia únicamente en el sentido de que nosotros hacemos la investigación y les explicamos a la ciudadanía lo que hacemos, que también, sino que la ciudadanía participa en la investigación y que se genera nuevo conocimiento o una mejor comprensión de aquello que estamos, de nuestro objeto de estudio. Se ha de producir un nuevo resultado, porque si no, no estamos haciendo ciencia, y tanto los ciudadanos como los científicos se benefician de ese proceso, no es un beneficio de una de las dos partes únicamente. El cuarto principio habla de que esa ciudadanía puede participar en una o varias de esos procesos de la investigación y idealmente, ojalá que fuera en todos, que deben recibir información del proyecto en todo momento, y eso sí que ya nos afecta ya mucho más de lleno en la parte de comunicación. La ciudadanía que está participando en proyectos de ciencia ciudadana debe estar en todo momento pues informada de aquello que está pasando, del feedback, de los resultados, de cómo hacerlo. La comunicación es fundamental en todos los aspectos, desde captar gente para que pueda involucrarse en esta acción, irle informando y todos los procesos. Al final es todo muy comunicativo. La ciencia ciudadana representa un tipo de investigación como cualquier otro, que esto también lo tenemos que tener claro. Se trata de investigar, de aumentar el conocimiento mediante la ciencia y evidentemente, como cualquier otro proceso de investigación, también tiene limitaciones, sesgos, y todo esto hay que saberlos, considerarlos y tenerlos en cuenta, los sesgos que pueda tener, etcétera, como en cualquier otra investigación. Los datos y metadatos de proyectos de ciencia ciudadana deberían ser públicos y a ser posible, los resultados deberían publicarse en un formato de acceso abierto. Bueno, la idea de la ciencia abierta está muy ligada al movimiento de ciencia ciudadana y por ahí vamos. Evidentemente también la idea de ciencia abierta está ligada en general a la investigación y cada vez más lo encontramos en la Comisión Europea, en el Ministerio, cada vez nos animan más a que todo nuestro proceso de investigación científica sea lo máximo posible en abierto, desde los notebooks hasta la publicación final, pero en ciencia ciudadana esto es clave, ¿no? Esto es algo que está muy presente. Científicos, científicas deben estar reconocidos de los resultados, hay que reconocerlos, a veces incluso se pone en la lista de autores, en un paper, o como mínimo tiene que haber en los agradecimientos, tiene que figurar ese papel que han tenido los científicos porque también han participado en la investigación. Ya buscaremos cómo son las mejores fórmulas. Los programas de ciencia ciudadana deben evaluarse, y aquí explica pues, la manera, ¿no? Solamente por la producción científica, sino también por la calidad de los datos que se han obtenido, por la experiencia que ha tenido en los participantes y por el alcance en su impacto social. La mayoría de proyectos ciudadanos o muchos de los proyectos de ciencia ciudadana están focalizados en transformar prácticas, en transformación social, en utilizar la ciencia para realmente tener un papel activo como sociedad y para ello utilizando la ciencia. Entonces, esa capacidad de transformación social también puede ser parte de aquello que queremos evaluar en un proyecto. Y finalmente dice, los líderes de proyectos de ciencia ciudadana deben tener en cuenta tanto los aspectos legales, éticos, como los derechos de autor, propiedad intelectual, acuerdos de intercambio de datos, confidencialidad, atribución e impacto ambiental de sus actividades. Bueno, toda esta parte que le llamamos los ELSI, ¿no? Ethical, Legal and Societal Issues, ¿no? Derivados de la investigación, que siempre han de estar presentes, pero en un proyecto ciudadano
al tener involucrados a tantísimas personas, que encima no es su profesión, sino que, bueno, pues aún lo tenemos que tener mucho más claro, quién lidere esos proyectos, que muchas veces están liderados por investigadores y por gente de la academia, pero a veces lo lidera pues una administración, un ayuntamiento, o lo puede liderar incluso la propia comunidad, asociaciones civiles o comunidades que se han organizado para hacer estas acciones. Sea quien lo lidere, a la hora de publicar los resultados y de comunicar y de cualquier protocolo que haya, tiene que tener en cuenta todos estos aspectos porque son básicos en ciencia ciudadana. Bueno, ahora sí, después de hacer esta introducción a la ciencia ciudadana, entro ya más específicamente en el papel de la comunicación. Para ello, sobre todo, lo que os presento aquí, por una parte encontraréis mucho de esto en este capítulo que está en abierto, el capítulo sobre comunicación y diseminación en ciencia ciudadana dentro de este libro que se llama The Science of Citizen Science. Todo está en abierto, es un libro colectivo que recoge la obra pues, de mucha gente que se dedica a ciencia ciudadana, incluidos muchos autores españoles, de los que ya llevan más años haciendo ciencia ciudadana, y hay un capítulo específico de comunicación muy aconsejable. Y luego también os explicaré unos casos que hemos analizado, precisamente de cómo se está haciendo la comunicación, en 3 casos de estudio dentro de un proyecto europeo que se llama ICIT, que es un proyecto en el que analizamos la ciencia ciudadana e intentamos ver si se podría extrapolar a la democracia deliberativa, es decir, a una mayor participación pública en los procesos democráticos, no solamente basados en ciencia. Bueno, cuando hablamos de comunicación, pues generalmente los que nos dedicamos ya 100% a la comunicación, sabemos que cuando tenemos que enfrentarnos a un problema, pues ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es pensar cuál es el objetivo de mi comunicación, ¿no? O cuáles son los objetivos, porque a veces tenemos varios. Esto, bueno, sucede en cualquier otra faceta de la vida, pero en comunicación es básico. Si no sabemos muy bien qué es lo que queremos, no sabemos qué acción de comunicación tenemos que hacer. Para saber qué objetivos, o viceversa, nos tenemos que plantear a quién me dirijo, quiénes son mis públicos. En comunicación tenemos la costumbre de hablar de audiencias, pero en el caso de la ciencia ciudadana la audiencia parece como algo muy pasivo y en realidad son pues, grupos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos grupos de actores, aquellos grupos de stakeholders, podríamos decir, en algunos casos, o cuáles son las personas que están involucradas en aquella acción? Cuando ya tengo identificadas a esas personas, voy a saber qué objetivos tengo, o viceversa. Son las dos cosas que son más importantes, el target y el aim, ¿no? El público diana y el objetivo para cada uno de esos públicos. Luego, ya cuando ya tengo las ideas más claras, voy decidiendo cuáles son los mejores canales para dirigirme a estas personas. Por ejemplo, si voy a hacer un evento online, o si voy a hacer algo que sea una reunión presencial, en petit comité, o me voy a ir a una escuela, o voy a hacer una app, que parece que ahora todos los proyectos de ciencia ciudadana tienen que tener apps, pero bueno, realmente no es así, hay muchos que no la tienen, pero se está convirtiendo un poco como en el distintivo de muchos proyectos. Bueno, tengo que decidir cuál es el canal de comunicación. Y una vez ya tengo claro cómo va todo, pongo un timing y decido qué acciones son prioritarias, qué targets son prioritarios, qué recursos tengo, qué prisas tengo y vamos a ponerlo todo esto en el tiempo. Yo estoy hablando en primera persona en singular, pero lógicamente toda esta planificación puede ser que se haga conjunta, con un grupo, con diferentes personas o solamente que lo hagan solamente los de comunicación. Lo normal es intentar que sean decisiones pues lo máximo compartidos porque así todo el mundo ve las necesidades. Luego también puedo decidir si esa comunicación va a ser unidireccional, es decir, desde quien organiza el proyecto a los diferentes grupos, en una conversación, en un monólogo unidireccional, o si voy a hacer acciones que sean two-way, que sean bidireccionales, que sean más dialógicas, ¿no? que busquen escuchar, o hablar y escuchar, y de ahí pues ir construyendo conocimiento. Y depende, para cada objetivo, a veces en ciencia ciudadana intentamos lo máximo posible que sea bidireccional,
pero algunas acciones son imposibles, que sean bidireccionales y van a ser unidireccionales. Si yo quiero dar a conocer mi proyecto en los medios, no hay más tutía que hacer acciones con los medios, notas de prensa, eventos y darlo a conocer masivamente. Ahora, si quiero hablar con un grupo reducido, pues ojalá que pueda hacerlo bidireccional. Esa es la idea. Bueno, este cuadro no lo pretendo que lo podáis leer porque la letra es muy pequeñita, pero esto está sacado del capítulo este de comunicación y diseminación del libro este en abierto de la ciencia ciudadana, y aquí explica, pues, dice, esto mismo que acabo de explicar, pero más al detalle. Se divide, por ejemplo, divide en 3 tipos de acciones, según si son más two-way o one-way, es decir, las de la izquierda serían aquellas que son más bidireccionales y a la derecha estarían las que son más unidireccionales, muchas veces que le llaman top-down, ¿no? Que son desde quien organiza hacia población, hacia el público general o hacia los políticos o hacia, etcétera, depende el grupo. Y entonces se dividen estos 3 bloques. El primero es el de engagement. El engagement es el conseguir esa participación de la ciudadanía. Primero tienes que captarles, les tienes que explicar qué es lo que estás haciendo y atraer para que se involucren, para que quieran estar en ese proyecto. Una vez están y han participado, tienes que hacer acciones para intentar que mantengan ese engagement, porque los proyectos de ciencia ciudadana pues a veces son muy cortitos, pero en general suelen ser largos, pueden ser de 2 años, 3 años, 4 años, o algunos incluso pues no tienen un fin, o sea que es una monitorización, yo que sé, de un ecosistema, o etcétera, puede ser proyectos a muy largo plazo. Y la ciudadanía pues puede ser que entre, que participe un poco y se vaya, o que esté más tiempo, depende, y ahí depende mucho de las acciones de comunicación que hagamos para intentar mantener ese engagement. Acciones de outreach. Las de outreach, que aquí seguro que estáis muy acostumbrados, pues son más la acción de comunicación dirigida al público general, y estamos aquí como entre medias, ¿no? Entre el two-way y el one-way. Esa acción de outreach, por ejemplo, nos sirve para dar visibilidad al proyecto también y, bueno, en general están dirigidas al público general, no tanto al participante, como las de engagement están dirigidas a los distintos participantes, las de outreach más al público general, y aquí tenéis pues distintos objetivos, distintos canales, cómo se planifican en el tiempo, etcétera. Finalmente están las de diseminación. Las de diseminación clásicamente suelen estar más bien al final de los proyectos, cuando ya empezamos a tener resultados. Entonces, la típica acción de diseminación clásica es el paper científico. Cuando ya tenemos resultados de investigación, lo publicamos, y lo publicamos en una revista peer review o en una revista científica, o vamos a una conferencia científica y hacemos una comunicación oral o un póster o lo que sea. Esa es la clásica diseminación, pero obviamente pues hay muchas más, porque diseminación al final es ir también a usuarios finales, y podemos hacer acciones también pues dirigidas a los propios participantes que han estado tomando datos o ayudando de alguna manera, cómo les vamos diseminando, cómo les vamos explicando los resultados. Podemos hacer newsletter, podemos hacer en la app, podemos tener sistemas de comunicación en la que vamos explicando esos resultados y ese avance de la investigación. El objetivo aquí es ir haciendo público el resultado de nuestra investigación, que esto se conozca y se pueda utilizar, básicamente. Así como los otros pues tienen más el objetivo de enganchar, involucrar o dar visibilidad, en el tercer lugar, que es el de diseminaciones, hacer público ese conocimiento para que lo puedan utilizar los usuarios finales, como si queremos hacer algo más transformador y pues tendríamos que llegar, por ejemplo, a los políticos. Bueno, vemos que en esa tabla grande que veíamos antes, en ese esquema, es muy importante siempre pensar quiénes son las diferentes audiencias. Y eso es como el ABC de la comunicación, pero claro, cuando estamos haciendo ciencia ciudadana, que muchas veces las personas que están involucradas, pues a lo mejor no tienen mucha experiencia en comunicación, o el equipo de comunicación está un poco apartado, no sabe por dónde ir, pues es básico saber a quién nos vamos a dirigir.
se utilizan muchas veces lo que son los mapas de actores. Eso, por ejemplo, en salud pública se usan muy a menudo y puedes hacer como cuadros, ¿no? Tablas de 2x2, bueno, de 2 no, de N por N, en las que pones diferentes grupos de actores, qué preocupaciones piensas que tienen, qué tipo de intereses pueden tener, cómo te importa a ti tenerlos involucrados o no en tu actividad, y vas mapeando a aquellos actores según lo que creas que les puede importar, involucrar, cuáles son sus necesidades, etc. Una vez ya tienes ese mapa, bueno, lo analizas bien, mapeas ya en facto, porque primero pones grupos de actores más ambiguos, o sea, por ejemplo, yo qué sé, pues los estudiantes de bachillerato, y luego cuando ya vas al mapeo vas pues a los del instituto de secundaria de la ciudad de no sé dónde, o el gobierno municipal, la agencia de salud pública, ya vas poniendo nombres y apellidos, y finalmente das prioridades porque no puedes abarcar todo a la vez. Entonces, un buen plan de comunicación debe tener ese mapeo y esa identificación de quiénes son los actores. Ya vamos pensando en nuestros objetivos porque estamos viendo las necesidades y finalmente haces tu plan en el tiempo de aquello que puedes hacer o por dónde empiezas. Tienes que decidir también el lenguaje. El lenguaje es súper importante y luego os enseño un ejemplo, ¿no? De tipo de... El lenguaje no solamente, evidentemente, ha de ser claro, conciso y se ha de entender y debe ser lo más transparente posible, sino que a veces depende incluso de las palabras que elegimos, estamos ya marcando todo ese proceso de ciencia ciudadana. Y luego, como hemos dicho antes, pues decidir si van a ser acciones más de monólogo o más de diálogo, ¿no? Más de unidireccionales o bidireccionales. Bueno, lenguaje. Nosotros más o menos hemos aceptado que los que trabajamos en el mundo universitario haciendo investigación somos... ¿Cómo vamos de tiempo? Me avisáis, si no. Vale. Los que trabajamos en el mundo universitario somos investigadores o científicos y científicas, ¿no? No añado la coletilla, pero vamos, o si no lo pongo todo en científicas y ya está. Esto lo tenemos muy asumido, pero cuando hacemos un proyecto de ciencia ciudadana en el cual decimos que la gente hace ciencia, ¿qué decimos? Que esa ciudadanía, esas personas que están haciendo ciencia con nosotros, ¿qué etiqueta van a recibir? Y aquí vemos miles de etiquetas. Se les ha llamado desde científicos amateur, lay experts, ¿no? Serían expertos... expertos no expertos, ¿no? Se llama la ley expertise, serían los expertos, ahora no me sale... bueno, no expertos, para que nos entendamos. Podemos hablar de voluntarios, podemos hablar de amateurs. Cada una de esas palabras que estamos eligiendo tiene una connotación. Yo ahora lo planteo desde el punto de vista de, por ejemplo, que vosotros, igual que hago yo, que somos académicos, nos planteamos un proyecto y en ese proyecto queremos involucrar a la ciudadanía. Entonces tenemos que empezar a pensar ya qué lenguaje vamos a utilizar. Le vamos a llamar ciudadanos. Entonces, ¿qué son? Los ciudadanos y los científicos. Los científicos no somos ciudadanos. Todos somos científicos. No hay que acabar de decidir cómo vamos a etiquetar. Y en función de esto nos va a marcar mucho. Cuando es otra organización la que pone en marcha la iniciativa, cuando es la propia ciudadanía, pues muchas veces ponen pues la comunidad y los expertos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ellos no tienen una cierta expertise, pues ellos son expertos en sus problemas, ¿no? Bueno, ahí es un cajón en el que vale la pena pararse a pensarlo bien cuando desarrollamos un proyecto, qué etiquetas queremos utilizar para no crearnos barreras innecesariamente antes de tiempo, porque a veces esas cosas ya son las que hacen que por ejemplo, pues hay muchos proyectos comunitarios en los que hay indigenous people, ¿no? O sensores humanos, que también se ha utilizado en ciencia ciudadana, ¿no? Personas que con algún tipo de dispositivo pues detectan, yo qué sé, contaminación ambiental o cambios de la temperatura, en fin. Llamar a una persona que es un sensor humano, pues ya sabemos que vamos a estar creando ya barreras nada más empezar, aunque técnicamente esté muy bien, no es lo que queremos de la ciencia ciudadana. Bueno,
la idea esta del monólogo, diálogo, etcétera, aunque parece muy básica y, bueno, lógicamente pues lo vemos claro, ¿no? Una cosa es hablar para el público y otra cosa es hablar y escuchar, o escuchar y hablar, que aún sería mejor, ¿no? Y esto en comunicación científica es un tema, pues, que es un clásico, el clásico dilema de los modelos de comunicación científica. Hay un autor, para quien le interesen estos temas, que se llama Bruce Levenstein, que identificó que había diferentes modelos de comunicación. Hablaba en un principio de un modelo clásico que se llama modelo deficitario. En el modelo deficitario, un poco la idea es que como la gente no tiene cultura científica, la gente es ignorante y entonces nosotros los científicos vamos a rellenar las lagunas de conocimiento de esos pobrecitos ignorantes, que nosotros les vamos a comunicar lo que sabemos y con eso vamos a mejorar su cultura y con eso van a apreciar más la ciencia. Lo caricaturizo un poco, pero a veces un poco es el trasfondo que tenemos en algunas acciones de divulgación. Y aunque ciertamente hay una diferencia de conocimientos entre una persona que es experta en un tema y otra persona que no tiene estudios, evidentemente pues no sabrá de ese tema, todo el mundo tiene una expertise y todo el mundo tiene un contexto, ¿no? Entonces, bueno, ese planteamiento de la comunicación como que vamos a comunicar porque así aumentamos la cultura, es lo que se ha criticado bajo ese nombre de modelo deficitario. Luego está el modelo contextual. Este quiere decir que en lugar de pensar que nuestras acciones de comunicación van a llegar a todas las personas que están aquí como si fuerais todos iguales, como si fuerais pues contenedores vacíos en los que yo pongo ahí mi semillita, mi información, y a todos os va a afectar por igual, el modelo contextual lo que interpreta es que cada uno de nosotros tenemos unas vivencias, una cultura, unos intereses, unos valores, o bueno, una presión, o estamos en un momento determinado, entonces esa actuación de comunicación va a tener un impacto muy diferente en cada uno de nosotros, porque tiene que ver con el contexto. Entonces, cuando hacemos acciones de comunicación buscando el modelo contextual, pues estamos ya vigilando el contexto en el que se recibe esa información, los antecedentes de esas personas, etcétera. El modelo del Lay Expertise Model es el que considera que, bueno, que en el público lego, o en el público que no está especializado académicamente en una disciplina, pues hay un conocimiento de su problema o de etcétera. En el Lay Expertise Model a veces pues ha sido también criticado porque muchas veces pues quien defiende este modelo a ultranza defiende cualquier forma de conocimiento, aunque no tenga ninguna base. Y ahí, bueno, pues yo no voy a entrar en criticar o no, pero está ahí esa idea del lay expertise, que sería un oxímoron, o sea, porque es el conocimiento experto de los no expertos. Pero está ahí. Pero insisto que desde mi punto de vista particular, yo creo que hay mucho conocimiento en la ciudadanía que no tiene la forma de disciplina, pero que eso no significa que cualquier cosa que se diga vale, porque también hay mucha tontería y muchos mitos que no tienen ninguna base y más vale que no nos los creamos, ¿no? Vale, luego está el modelo de participación pública, que es el que más tiene que ver con la ciencia ciudadana. Muy bien. Vale, ciencia ciudadana, proyectos, también los podemos dividir según el tipo de audiencia. No me gusta decir audiencia porque audiencia suena muy pasivo, pero como en comunicación lo usamos tanto, lo voy a seguir utilizando, ¿no? El target, según ese target y lo que se hace en ese proyecto, podemos dividirlos en estos 4 tipos que reúnen bastante lo que se está haciendo. Bueno, buena parte de los proyectos de ciencia ciudadana. Por una parte están los proyectos que están basados en un lugar, en Córdoba, por ejemplo. Claro, si yo hago un proyecto de ciencia ciudadana que tiene que ver con la sierra de Córdoba, etcétera, mis acciones de comunicación, pues puedo hacer acciones presenciales, porque pues es una población que me permite una dimensión bastante humana dentro de lo que cabe. Si quitamos los turistas, no, es broma. Es una ciudad que permite acciones de face to face, acciones presenciales, además de las online, ¿no? Y si encima es una actividad o es una investigación muy limitada a un sitio pues aún más particular, aún más puedo hacer acciones face to face, además de las online.
Luego también hay proyectos de ciencia ciudadana que lo que agrupan son a personas que tienen en común un mismo interés. Por ejemplo, pues no sé, nosotros por ejemplo en nuestra universidad tenemos proyectos con el colectivo gitano y hay en mi universidad hay un grupo de investigación que son muy buenos en estudios de genética de poblaciones y hace muchos años que trabajan muy de la mano de diferentes asociaciones del colectivo gitano, porque tienen en común pues su parte genética, cultural, etcétera. Puede ser que sean pues, grupos de interés por la lengua o por una determinada enfermedad o por un problema ambiental. Hay muchos proyectos de ciencia ciudadana que están relacionados con el medio ambiente, muchísimos. Vale, luego entonces en esos casos, como sabemos que se tienen en común ese interés, pues las acciones se pueden hacer obviamente face to face si es que es un grupo pequeño, pero a veces estos grupos ya tienen sus propias herramientas de comunicación, tienen sus plataformas, sus webs, sus asociaciones, pues lógicamente en estos casos vamos a utilizar y vamos a ir de la mano de esas previa comunicación que se tiene en esos grupos de interés. Y si se han de crear nuevos, pues a veces tenemos que crear nuevos y ahí sí que tenemos que inventar cómo lo hacemos. Si queremos que sea una cosa muy grande, pues a lo mejor tenemos que crear una comunidad digital, pero que tenga interés en cierto tema, o podemos utilizar las existentes. Vale, luego están Educational Research, que son investigaciones que tienen bastante que ver con el entorno educativo. Pueden ser en escuelas de primaria, de secundaria, de bachillerato, puede ser en el entorno académico, y aquí muchas veces hay la finalidad de la ciencia, evidentemente siempre tiene que estar presente, pero por otra parte está muy claro que esta acción va a tener también un papel educativo, o a lo mejor lo que queremos es también llegar a unas buenas prácticas, a unas recomendaciones, a algo que tenga un interés educativo. En estos casos generalmente nos aliamos con profesorado, con instituciones académicas, instituciones educativas, y por tanto también podemos imaginar hacer acciones face to face y hacer acciones online, pero siempre que esté más localizada esa población podemos imaginar las acciones presenciales. Las acciones presenciales en general son muy bien acogidas por todo el mundo, por los estudiantes, por el profesorado, por la ciudadanía, pero tienen más complejidad porque significan que nos tenemos que desplazar, por tanto tenemos que consumir recursos, y si queremos que el proyecto de ciencia ciudadana tenga mucha ciudadanía involucrada, pues teníamos que hacer muchos eventos face to face. Entonces, bueno, todo un poco según la dimensión de lo que tengamos entre manos, pero siempre que se pueda, las acciones presenciales impactan mucho más en la persona, permiten mucho más diálogo, como ahora veremos. Finalmente tenemos los censos, ¿no? Censos masivos, estas actividades, por ejemplo, para monitorizar o para investigar, no en una muestra, sino intentar llegar al universo entero, ¿no? De aquello que estamos analizando. Estas muchas veces son incluso globales y casi siempre pues tienen, sobre todo la comunicación es únicamente online. Ejemplos que tenemos de comunicación presencial, no sé si habéis oído hablar de los BioBlitz, son actividades que se hacen en una jornada y muchas de ellas consisten en, vamos a intentar identificar el máximo de especies que podamos encontrar en esta zona acotada, en este ecosistema. Y son actividades, muchas de ellas al aire libre. También se promocionan pues todo lo que son acciones en este caso biodiversidad, pero también sostenibilidad, etcétera. Y aquí el BioBlitz tiene la parte de que se está haciendo ciencia, porque se están recogiendo especies y categorizándolas y mapeándolas, pero también es una acción de comunicación 100%. Estos son algunos consejos para cuando hacemos actividades presenciales. Pues algunos son súper de lógica, de cajón, intuitivos, pero otros quizás a lo mejor no hemos pensado.
Cuando ya tenemos a alguien en nuestros proyectos de investigación de ciencia ciudadana o en sus proyectos, pero ya somos un grupo, quien esté organizando o quien lleve la comunicación debería intentar tener reuniones regulares con aquellas personas que ya están involucradas, porque esas reuniones además que sirven para dirigir mejor la investigación, también sirven para el engagement, ¿no? Para tener ese sentimiento de pertenencia y participar. Intentemos, en la medida de posible, ser inclusivos desde todos los puntos de vista, género, estatus socioeconómico, nivel educativo, diversas capacidades funcionales, que esto cada vez más tenemos más herramientas para hacerlo y simplemente es tenerlo en cuenta, a ver cómo podemos ser lo máximo de inclusivos posibles. Cuando tenemos una reunión en la que hay personas que aparentemente tienen un vocabulario muy técnico y parecen, bueno, pues al final a los científicos muchas veces la gente los tiene muy venerados y de repente pues la ciudadanía se queda más cohibida. Pues hagamos alguna actividad con rompehielos para que pueda haber ese intercambio. Bueno, al final se trata también de hacer actividades en las que quede muy claro que estamos trabajando en equipo, pero no que sea un aparentar trabajar en equipo, sino que simplemente se consiga. Este es un caso en el que se ve muy claro esa necesidad del trabajo presencial, de la comunicación presencial. Es un caso de la ciudad de Guadalajara, del lago de Chapala, y aquí es la propia comunidad, en este lago, del que viven la comunidad, porque tienen un sistema de potabilización nefasto, y la comunidad descubre que empiezan a tener enfermedades renales. Y tampoco tienen un sistema sanitario en condiciones, van universidad por universidad buscando a alguien que les investigue su caso, como en Eric Bronkovic, pero en este caso partiendo de la comunidad. Y el ITESO, que es una universidad de Guadalajara, al final les escucha en lo que se llaman los foros públicos y busca a todo un equipo multidisciplinar de investigadores y financia una investigación. Bueno, esta investigación, además de que ha conseguido evidencias científicas respecto a causa-efecto entre esas enfermedades renales y la contaminación del agua, también ha ido consiguiendo pues que cambie que pongan una nueva potabilizadora. En la propia comunidad ha surgido de este movimiento una lideresa, una persona que ahora está reivindicando. Al principio no hablaban de derechos, hablaban simplemente necesitamos ayuda, y ahora ellos mismos hablan de tenemos derecho a consumir agua potable. Entonces, es todo el movimiento que ha sido gracias a la financiación, en este caso de la universidad, que incluso acabado el proyecto ha vuelto a financiar 2 años más. Aquí el papel de la comunicación ha sido súper importante para documentarlo, para intentar que todo el mundo se conozca entre sí. En estos sitios pues ni había internet y en muchos sitios ni siquiera había ni luz eléctrica, por tanto todo era muy presencial. Ha sido un trabajo muy laborioso, muy bonito, y ahora han hecho un documental que está ahora presentándose y lo veremos más adelante. Esta diapo establece pues como diversos pasos en los que puede haber la comunicación, ¿no? Desde que captas a las personas, que puede ser a través de medios de comunicación, a través de redes sociales o con el día a día, pero si es un proyecto masivo tienes que ir a los medios, esto seguro. Puedes tener o no pues aplicaciones o plataformas informáticas, debes tener algún sistema de comunicación con los participantes, este sistema tiene que ser regular. Aquí hay el gran reto que nos encontramos a veces, que dices, por una parte yo tengo que dar feedback y me gustaría hablar con esos participantes, pero por otra, muchos proyectos de ciencia ciudadana mantenemos el anonimato, o sea, el anonimato es sagrado de quien participa. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar si no tienes su correo electrónico o no sabes el nombre y el apellido? Y ahí también es otro de los retos. Bueno, finalmente toda esta comunicación también hace que, por ejemplo, pues la validación de los datos, sea esa validación, a lo mejor se han determinado algunas características de los datos que pueden mejorar, se les puede comunicar a los participantes, todo va revirtiendo en una mejor calidad de la investigación y más captación de nuevos participantes, y la comunicación aquí es como la médula ósea del proyecto de ciencia ciudadana, porque sin la comunicación sería imposible pensar en un proyecto así, y la propia comunicación es la que
hace que pueda mejorar ese proyecto. Pero aquí tiene que estar todo el mundo involucrado. Vale, esto ya hemos dicho. Para finalizar, os explico los resultados hemos hecho una investigación, como os decía al principio, en un proyecto europeo que se llama ISIT, y hemos analizado 3 casos. Los 3 casos son el A, que es uno que es a escala, es un proyecto de ciencia ciudadana bien conocido, global, internacional, que su principal objetivo es analizar, monitorizar y luchar contra la expansión de unos mosquitos que transmiten diversas enfermedades, entre otras pues el Zika, el dengue, la fiebre del Nilo. Hay otro caso que es a escala nacional y que el objetivo es monitorizar la biodiversidad marina para promover su preservación, y el tercer caso es más local, solo de Barcelona, y aquí el principal objetivo es desarrollar medidas de adaptación frente a los cambios climáticos, a los impactos extremos del cambio climático sin perjudicar al propio cambio climático. Son 3 casos muy diferentes, cada uno de ellos ha sido liderado, en un caso el primero por la academia, el tercero por la propia comunidad, el segundo ahora no me acuerdo, pero bueno, que no siempre está liderado por la academia, afortunadamente, ¿no? La academia participa y muchas veces lidera y otras veces no. Entonces, ¿qué vemos de cara a la comunicación? El primero tiene diferentes actores: academia, administración, está el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene una oficina de ciencia ciudadana, y además está la Agencia de Salud Pública, es decir, la administración. Está el sector empresarial, porque hay empresas que se dedican a eliminar estos mosquitos, etc. Y luego está la ciudadanía con 2 categorías, los voluntarios, y luego están en las escuelas. Y en las escuelas, a su vez, tenemos a los profesores, que son los drivers, y los estudiantes. Los profesores nos sirven para llegar a los estudiantes. Los estudiantes no son voluntarios, son público cautivo. Los estudiantes están ahí en su clase de ciencias y les viene el profesor y les dice: venga, vamos a participar en este proyecto. Entonces, es diferente, no podemos decir que son 100% voluntarios. Por tanto, la comunicación es distinta. Bueno, estas figuras, que no las vais a ver, pero lo que viene a decir, les preguntamos a los científicos: ¿cómo os habéis puesto en contacto con los participantes? Y les preguntamos a los estudiantes: ¿cómo os comunicáis con los científicos? Entonces, los científicos nos dicen, pues principalmente a través de Twitter, a través de correo electrónico, en las reuniones face to face, etc. Y los estudiantes, por ejemplo, Twitter nos lo ponen al final de todo, o sea, para los estudiantes Twitter no existe, es decir, que todo lo que han hecho los científicos en Twitter para ir a hablar con los estudiantes no ha servido de mucho. Han hablado con otras audiencias, pero no con los estudiantes. Los estudiantes, pues, ¿qué nos ponen en primer lugar? Todas las reuniones, ya sean online como face to face, son las que más ellos han visto que han podido hablar con los científicos o que se han reunido con los científicos. Y esta ya es la última diapositiva que tengo, y aquí les preguntamos, a ver, vale, dice, ¿en qué medida los participantes han podido dar su opinión? En la izquierda, a la izquierda son los científicos, ¿en qué medida piensan los científicos que los participantes, en este caso estudiantes, han dado su opinión? Y aquí, bueno, pues van explicando, ¿no? Pues a partir dice, hubo una comunicación muy fluida, etcétera, etcétera. Si vemos las respuestas es que yo ahora me cuesta mucho leerlo desde aquí, no tengo gafas para llegar hasta allá, pero espero que lo podáis leer vosotros. A los estudiantes, que en general todo el mundo está satisfecho, pero hay cosas que no acaban de encajar. Por ejemplo, mientras los científicos piensan que los estudiantes sí que han podido tener esta comunicación fluida, los estudiantes no lo ven así. Entonces, bueno, este tipo de estudios también nos permiten analizar qué aspectos de la comunicación debemos trabajar más. Entonces, sobre todo tenemos que conocer, para finalizar, yo diría que lo más importante es conocer a todos los públicos que intervienen en esa investigación, saber cuáles son los canales mediante los que ellos se comunican, intentar, si podemos, lo máximo posible, actividades presenciales, porque impactan mucho y son más fáciles, porque permiten la conversación más informal,
No siempre es posible, lógicamente, pero aún si no es así, pues intentemos llegar como mínimo a aquellos canales que se van a utilizar más. Y sobre todo, pues tener muy en cuenta que la ciencia ciudadana no es una acción de comunicación científica, es una acción de investigación, de ciencia, pero en la que la comunicación es su médula espinal y su columna vertebral y su esqueleto entero. Y nada, muchas gracias por habernos escuchado. No sé si da tiempo a alguna pregunta o ya es muy tarde. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia. Hola, yo no tengo muy claro. ¿Sí? ¿Está entrando? Vale. Gemma, ¿crees que cabe, porque estamos en una jornada y hay bastante diversidad en las áreas de conocimiento, yo por las caras que conozco y por las que me imagino, ¿no? ¿Crees que cabe esta metodología, si podemos llamar metodología a la ciencia ciudadana? ¿Cabe hacer ciencia ciudadana en todas las áreas de conocimiento? Debería caber. Lógicamente hay proyectos que es imposible imaginarte cómo vas a involucrar a la ciudadanía. De entrada es muy difícil, pero bueno, al final ese pequeño proyecto puede estar dentro de un gran campo de investigación y ese campo de investigación es probable que afecte de alguna manera a la sociedad, al medio ambiente, etcétera. Por tanto, se podría pensar. Si nos fijamos en los proyectos de ciencia ciudadana más actuales, vemos que hay muchos, pues esto, ¿no?, del mundo de biodiversidad, de ciencias naturales, de astronomía, etcétera. Pero los que clásicamente han utilizado procedimientos de ciencia ciudadana, sin llamarle así, han sido los antropólogos, las ciencias sociales, que realmente han diseñado y en las últimas décadas tienen diseños de investigación muy participativa con ciudadanía. O sea, todos los que nosotros como investigadores participamos con gente. Yo de formación inicial soy médica, de formación soy comunicadora. Bueno, pues la gente que está en el ámbito de las ciencias de la salud y la vida, estamos todo el día con personas, pues oye, involucrémoslo. En ciencias sociales lo mismo, ¿no? En otras disciplinas, claro, que ya no estás con personas, pero puedes imaginar que aquello pueda tener un impacto o que puedan participar de alguna manera. La cuestión es tener también imaginación. Y si no puedes estar en todos los procesos, pues no pasa nada. O sea, que al final no tenemos que hacerlo absolutamente todo, ¿no? Creo que hay que quitarse. A veces también la pregunta que nos hacen es, oye, ¿y en básica, en la investigación básica, se puede hacer ciencia ciudadana o solamente la investigación aplicada? En fin, al final todo estamos en campos disciplinares que pueden mover el mundo y pueden transformar. Pues todo aquello que pueda ser transformador, creo yo que merece la pena integrar a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de consumidores, organizaciones de pacientes. Ahí, bueno, la lista de posibilidades es inmensa y yo creo que Dani además luego nos va a explicar ideas pues muy atractivas y lo vamos a ver también en los casos. Y yo además ya aprovecho para deciros, por si no lo sabéis, que seguro que sí, que además en la Universidad de Córdoba tenéis gente muy buena, tan buena, que en la convocatoria de FECID de proyectos de ciencia ciudadana, el proyecto de Rocío Serrano tuvo la máxima puntuación de toda España de ciencia ciudadana. Así que aquí hay una buena cantera y estoy segura que puede ser de muchas disciplinas. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay algo más por ahí? Vale, Gemma va a estar toda la mañana, o sea que luego podemos conversar más tiempo con ella. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas Gemma. gracias a vosotros.